Bien, buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y por supuesto también saludamos a todos nuestros hermanos, personas que nos ven a través de nuestra señal en la internet para compartir juntos el día de hoy la palabra del Señor, aprender de ella, ser exhortados, ser cambiados, ser animados, ser corregidos. Todo lo que la palabra está dispuesta o para qué fue dispuesta su existencia. El día de hoy vamos a dar término a esta carta de Judas, este medio hermano del Señor Jesucristo, y es una carta que, a pesar de ser muy breve, de tener 25 versículos solamente, un solo capítulo, es una carta que además tiene un tema bien marcado, que es la razón por la cual no se pudo dividir en más capítulos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la temática de principio a fin es la misma. Y esa temática, que era atingente y contingente en el tiempo de Judas propiamente tal, lo es para la iglesia nuestra el día de hoy y para la iglesia de toda época, porque la introducción de falsas doctrinas por medio de falsos maestros, por medio de falsas filosofías, en fin, de todo esto que permanentemente está ocurriendo, acechando la iglesia, nosotros como cristianos debemos siempre estar atentos. Y para eso es que debemos crecer en el conocimiento de su palabra para poder tener discernimiento. Si no tenemos discernimiento, vamos fácilmente a caer presa de cualquier cosa muchas veces que se parezca o diga o nombre. Porque recuerden que las características de los falsos maestros no es que se presentan como tal, sino que básicamente son personas que de alguna manera están, entre comillas, dotadas de una personalidad, ¿no es cierto?, de una forma carismática incluso de ser de repente, que pueden tener un cierto manejo incluso de la Escritura, mucho más que a quienes están engañando, y que también tienen una cercanía especialmente con aquellos hermanos o hermanas que por distintas razones, pero básicamente a veces por inmadurez, ¿no es cierto?, tienen ciertos grados de resentimientos, y esa es una realidad, ¿no es cierto? Y son personas que se ofrecen justamente a cubrir esos resentimientos con su persona, con su preocupación, con su dedicación, entre comillas, ¿ya? Y esto obviamente es una cosa de la cual aprendemos todos, pero saber efectivamente que nosotros no podemos formar o cimentar nuestra espiritualidad en aquellas cosas que son importantes, que son necesarias, pero no son la base de nuestra permanencia en Cristo ni de nuestra espiritualidad. Basta ver, ¿no es cierto?, la vida que tanto los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles y aún el mismo Señor Jesucristo, el tipo de vida de injusticia, de persecución que sufrían, y sin embargo no hubo obviamente claudicación en ellos, ni tampoco dependía su fortaleza espiritual de estas situaciones, o que estas situaciones se presentaran de una forma, entre comillas, favorable, ¿ya? Entonces la iglesia es un lugar donde convivimos, intervenimos, y que ciertamente en la medida que somos más personas, más miembros, ¿no es cierto?, eso va a significar que la relación va a tender mucho más a grupos más pequeños que a una gran masa de personas que nos relacionemos. Pero siempre tiene que existir el concepto del amor, tiene que existir el concepto de ese amor bíblico, que es esa disposición a estar, ¿no es cierto?, a poder efectivamente participar y estar atento también a lo que uno pueda en algún momento entregar, ¿ya? Entregar. ¿Por qué decimos esto? Porque ese tipo de personas son, ¿no es cierto?, un campo muy fértil para que estas personas
con esta preocupación, con esta seducción, se acerquen, ¿no es cierto? En fin, le den esa atención que supuestamente no han recibido de parte de la iglesia, ¿ya? Que incluso puede ser real por distintas razones o circunstancias, pero me imagino que no es esa la razón por la cual nosotros estamos esta mañana aquí, ¿no es cierto? Nosotros estamos esta mañana aquí básicamente para aprender de Dios, para discernir y seguir corriendo la carrera, que empieza desde el momento o se retoma. Esto es como entrar a los pits, ¿no es cierto? Nos cambian, nos reabastecen, nos analizan y volvemos a la carrera, ¿ya? Volvemos a la carrera. Entonces, esa situación es importante destacar porque, vuelvo a insistir, estos personajes se disfrazan como ángel de luz, de alguna manera se ofrecen lo que supuestamente la iglesia no les está entregando, ¿ya? No les está entregando. Así que cuidado con eso. No se trata de que no seamos gente que participemos, que nos relacionemos, por supuesto que sí, pero esa no es la base de nuestra relación espiritual. Nuestra base de nuestra relación espiritual como hermanos es el amor a Dios y el amor los unos por los otros, que se tiene que graficar justamente en todo aquello que la Biblia establece como la pauta central del amor de Dios. Bien, vamos el día de hoy a concluir esta carta leyendo los versículos 24 y 25. Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre, esta mañana venimos delante de ti a concluir el estudio de esta carta, Señor, con esta doxología tan impresionante que el Espíritu Santo inspiró en Judas, Padre, y queremos aprender de ella porque hay mucho que aprender, Señor, de esta doxología, así como de toda la carta. Te agradecemos la libertad de poder reunirnos y de poder predicar, enseñar y practicar también tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la temática de Judas ha sido el tema de la falsa doctrina, lo hemos dicho una y otra vez. Judas no usa necesariamente términos muy diplomáticos en relación a estos personajes. Llega un momento en que los llama animales irracionales, es decir, está tratando de provocar en sus oyentes o los receptores de esta carta un impacto que en definitiva les haga despertar muchas veces del letargo espiritual en que nosotros tendemos a caer. Entonces, Judas está remeciéndolo porque es un peligro tremendo. O sea, el cuidado de la iglesia, el cuidado de la salud espiritual de la iglesia es y debe ser una temática central en la vida no solamente de los pastores, sino que de toda la iglesia. Todos somos responsables de mantener esa salud espiritual. Como lo dijimos, estos personajes probablemente no vayan a concurrir directamente a los ancianos, pastores, a los maestros o a hermanos que están, ¿no es cierto?, y que son de alguna forma puntales desde el punto de vista de la madurez dentro de la iglesia. Van a recurrir, vuelvo a insistir, al igual que Amán, a la parte más débil. ¿Recuerdan Amán, el ataque a los que iban atrás, los que se iban quedando? Bueno, esa es la estrategia habitual. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar claros y apercibidos de la palabra de Dios para poder distinguir realmente qué y quién es verdaderamente alguien que viene a aportar a esa verdad de Dios o alguien que viene a restar de esa verdad de Dios, y abstraernos muchas veces de todo el adornaje, no sé si existe la palabra, que puede rodear a este personaje o a esta filosofía. Entonces la importancia es tan grande que Judas, toda la carta de principio a fin, va haciendo analogías, ¿no es cierto? Va colocando características,
nos va dando la semana pasada, nos va hablando de cómo nosotros debemos distinguir estos tres tipos de personas, algunos que están como flaqueando y rápidamente arrancarlos fuertemente de ahí, o algunos que a lo mejor ya se están involucrando lo mismo, y algunos que ya se involucraron y no quieren volver atrás. Entonces dice que nosotros debemos tener una conducta absolutamente separatista, no de juicio, no de condenación, pero usa palabras, hermanos, y se las quiero recordar, versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esos son lo que dice la palabra arrebatar, que es sacarlos abruptamente de un peligro. Pero el tercer grupo es, y de otros tened misericordia. ¿Se dan cuenta? Tened misericordia. Igual, nosotros no los vamos a condenar, pero le hemos dicho del error, le hemos dicho de esto, lo hemos exhortado, lo hemos animado, y la persona persiste, persiste y persiste, dando claras señales de que no es alguien convertido, y hoy día lo vamos a ver por qué. No es alguien convertido. Entonces, cuando entramos en esa avenida, debemos, dice, con temor de Dios, porque puede a veces ser una cosa muy atractiva, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, yo podría interpretarlo incluso que si tengo frío y me va a prestar una chaqueta, no me la pongo. Estoy diciendo solamente esto, obviamente lo que está diciendo Judas tiene que tener una aplicación mucho más grande que eso. Lo que está diciendo es que debemos tener una actitud de separación, y eso es lo que no se ve con mucha frecuencia o con gran frecuencia o con la frecuencia que deba ser, ¿no es cierto?, en la práctica diaria nuestra como cristianos. Tendemos a hacer concesiones sentimentales y no concesiones y no bloquear cosas doctrinales. No se trata de que no vas a saludar a una persona, no se trata de que si esa persona necesita una ayuda y tú se la puedes dar. Todo eso es parte de la misericordia. Pero otra cosa es, en definitiva, tener una relación, ¿no es cierto?, de amistad, de intimidad, de todo lo que eso significa, como si no pasara nada. Es duro, por supuesto que sí, pero ¿a quién servimos nosotros? ¿De quién estamos recibiendo esta orden? ¿De quién estamos recibiendo esta orden? Entonces, de Dios. Si tú, una persona de estas características, incluso te manda una invitación para su cumpleaños, ¿qué vas a hacer tú? Vas a decir, mira, en realidad el Señor tiene que separar las cosas, en una de esas yo ahí puedo evangelizar. No, mi presencia valida. Por favor, eso es fundamental entenderlo. Nuestra presencia valida cosas. Nuestra presencia valida. Ese famoso dicho del mundo, dime con quién anda y te diré quién eres, eso es absolutamente real. Te ven con esto y te asocian, aunque tú no lo hagas. Aunque tú hayas ido de otra forma, de otra manera, hermanos. Esta es una de las enseñanzas más potentes de todo el Nuevo Testamento. Porque nos llama a hacer esa separación, que en el Antiguo Testamento era exactamente igual. Dios le decía a Israel, no te metas con esta gente, no te mezcles con esta gente. Esa separación la hace Dios, no la hacemos nosotros. Porque es parte del proceso de protección, es parte del proceso y del camino. La vida de los cristianos muchas veces es solitaria. Muchas veces es solitaria. Porque el entorno no da para generar lazos. Peor aún, si te encierras en el claustro de tu casa y de tu familia y no participas en una iglesia sana, eso se va a ir agudizando y después vamos a perder nosotros, porque esto no es clasismo, esto no es, por eso habla de misericordia, pero es fundamental entender eso, hermanos. Que no debemos establecer lazos de amistad, en lo que entendemos como amistad, con personas que han tomado este camino. Porque podemos correr el riesgo de empezar nosotros a dudar de nuestro camino en el Señor y peor aún también
se nos puede identificar y entonces eso es lo que trae confusión. Esta típica foto del cura, el rabino, el pastor y todos juntos ahí orando por Ucrania. O sea, no podéis orar por Ucrania sin exponerte. O sea, esa oración tiene validez delante de Dios y no la tuya arrodillado con otros hermanos orando, aunque nadie lo vea, aunque no salga en ninguna parte. Eso, hermanos, a eso me refiero. ¿Y cómo crees que el mundo te va a tratar? ¿Cómo nos trata? ¿Cómo me trata? ¿Cómo ocurre cuando tú dices no? No. Oiga, es que vamos a hacer un acto ecuménico en favor de las autoridades. ¿Qué me importa? A mí la autoridad. Ahora, si una autoridad se quiere venir a sentar solita acá y a escuchar la palabra de Dios, ese harina es otro costal. Pero yo no voy a orar por una autoridad, porque la autoridad, si no es cristiana y es inconversa, ¿de qué le sirve? Lo que tengo que orar es para que se salve, no para que... Es la única forma de esto, porque quizás si de eso pudiera generar algún tipo de cambio, entre comillas, dentro de lo que va a ser. Entonces, todas esas mezcolanzas, hermano, todos esos apoyos, cristianos por tal, cristianos por... Eso es basura delante de Dios. Si un cristiano a esta altura, en su madurez, no entiende que esto va en una dirección clara y precisa, la aparición del anticristo, y que nosotros tenemos que respetar a las autoridades mientras las autoridades nos dejen reunirnos todo, porque el día que la autoridad diga, ¿sabes qué? Nadie más se puede reunir, ahí nosotros vamos a ir contra eso. Pero no va a venir de ellos, ni de acá, ni de allá, ni del centro, ni del... No. ¿Cómo hubo cristianos que saltaban porque por fin van a haber cambio en el país porque salió tal o cual? U otros que decepcionaron porque chuta, ahora se nos va a venir la noche. Eso, hermano. Piensen ustedes realmente a quién pertenecemos, cuál es el propósito de por qué estamos aquí. Tenemos que remar. Los que hemos participado ya en 2 o 3 elecciones sabemos que no nos cambian ni el remo. No nos ayudan ni a cambiar el remo. Esa es una cuestión de sentido común nomás. ¿Ya? No un comentario político, no. Es una realidad. El mundo tiene todo el derecho de esperanzarse, pero no nosotros. No nosotros. ¿Eso significa faltarle el respeto a la autoridad? No, por supuesto que no. Si nos dicen pónganse esta cuestión, bueno, pónganse esta cuestión. Si no, ya. Todos lo están haciendo, lo piden en los restaurantes, lo piden en todos lados. Yo no voy a ir contra eso, aunque está muchos estudios que dicen que la cosa tendría que estar cambiándote cada 2 minutos esta cosa para que surtiera un cierto efecto. Pero bueno, hasta que no digan se suelta eso, ok. Pero distinto es que nos digan no pueden haber nunca más reuniones de iglesia, no pueden haber. Y ustedes saben por qué se puso eso con las iglesias, que se tuvo que abarcar a todos, pero la base de esa información fue que en la mente de quienes hicieron esto en el servicio de salud, y esto lo sé fehacientemente, no estaba la mente de los católicos ni estaba la mente de una iglesia de estas características. ¿Sabes qué está en mente? Esta gente es tan loca que se paran, se mueven, entonces no, mejor no. Bloqueemos. Eso es lo que piensa la autoridad muchas veces del mundo evangélico. Entonces, para disminuir la movilidad, bueno, hay que meterlos a todos en el saco. Va a terminar Judas con esta doxología, después de habernos enseñado todo esto. Dice, y en primer lugar, y aquel que es poderoso. Bueno, la palabra doxología que aparece ahí no es una palabra bíblica, es una palabra compuesta teológica que significa alabanza a Dios, por quien Él es, ¿no es cierto? Es alabanza a Dios por quien Él es.
¿Ya? Es todopoderoso, es todo. Entonces, son expresiones que declaran y magnifican en nuestra voz quién es Dios. Por eso es que la doxología es algo que pudiera solamente expresar a alguien que conoce a Dios, no alguien que no conoce a Dios. Aun cuando puede tener una aplicación también en el campo secular, pero básicamente está asociado con el mundo de la teología. Entonces dice, y aquel que es poderoso. Lo primero es que va a hablarnos del poder de Dios y no vamos a enfocar hoy en eso, pero básicamente el concepto de un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso, que todo lo puede. O sea, nuestra mente no tiene forma de dimensionar el poder de Dios. Aún los escritores bíblicos, con todas sus palabras, no pueden darnos una dimensión del poder de Dios, en todo sentido. Entonces, cuando tú tienes eso en mente y sabes cómo y quién es Dios, a lo menos en la revelación que se nos entrega, claramente implica que Él lo sabe todo, lo puede todo, nada se escapa de Él, ninguna de esas cosas las podemos explicar. Nosotros nosotros somos seres finitos. Por lo tanto, es tan importante entender esto, porque de ahí en adelante entonces Judas nos va a enseñar por medio de esta doxología aspectos fundamentales de la vida nuestra como hijos de Dios. Por ejemplo, solamente para leer una de las tantas doxologías que existen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ya sea al principio, ya sea al medio, normalmente al final de una carta o de un libro, pero puede estar o la encontramos en varias otras partes, que son estas formas de exaltar a Dios, ¿no es cierto?, cuanto tú más lo conoces. Y esto es tan importante, hermanos, vuelvo a insistir, porque la exaltación a Dios a veces es natural por la cosa que Él hizo. Señor, yo te glorifico, te exalto porque me sanaste de esto. Pero si no te sana de eso, ¿lo vas a glorificar o no lo vas a glorificar igual? Ese es el punto. Entonces, Él es todo lo que es. Me sane, no me sane, suceda o no suceda. ¿Quién puede pedirle cuentas a Dios? ¿Le dirá el barro al alfarero, qué estás haciendo? Entonces, por un lado es una exaltación, pero por otro lado es un recuerdo de la soberanía de Dios. En todo sentido. En todo sentido. Por eso todos estos movimientos apóstatas, reclama y tú dale y esto, y yo no me voy de aquí hasta que se sane esta cosa. Y no tomaremos un no por respuesta, decía una loca con el respeto que me merecen los locos, una loca, ¿no es cierto?, en un video. ¿Qué te crees? Voy a usar una palabra más grosera, pero como lo están viendo en el exterior. ¿Qué te crees? ¿Qué es eso? ¿Quién te crees que está amarrando al diablo? O sea, agradece que el diablo está tan frenado por Dios en su misericordia. Y lo amarran, lo desamarran, lo amarran aquí, lo amarran allá. La gente se vuelve loca con eso. Entonces, Crónicas. Primera de Crónicas capítulo 29. Desde el versículo 11. Esta es una alabanza y una doxología en términos modernos del rey David. Veamos del versículo 10. Vamos a leer una sola, pero la vamos a leer completa. Primera de Crónicas 29:10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David:
Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, o sea, la eternidad. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Cubre eso todo lo que es Dios? No, pero no hay más palabras. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? Muestra la realidad de Dios y muestra la realidad nuestra. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y sigue. Entonces, es preciosa esa doxología porque tiene todos los ingredientes y podríamos agregar más palabras y muchas más palabras y muchos más sinónimos, pero no daríamos nunca en el ancho de quién es Dios, porque Él es infinito. Sin embargo, David dice, frente a esto, ¿quién soy yo? Estamos hablando del rey. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi pueblo? Para que nos permitas sacrificar a tu nombre, porque ¿sabes qué? Ni siquiera lo que sacrificamos venía de nosotros, porque de lo tuyo, de lo recibido, te damos. ¿Y nosotros qué decimos hoy? Mi plata, mi tiempo, mi esto, mi qué. ¿Sí o no? Puede estar, no, es que en realidad mis tiempos están ahí como acotaditos. O sea, no estoy haciendo una crítica, estoy diciendo que nosotros, nuestro léxico, tiende a eso. Y cuando se hace costumbre, entonces, ¿qué significa eso? Que empezamos a vivir por eso, porque nos empezamos a creer. Entonces, en un momento determinado, nosotros tenemos que hacer un alto en esto y entender. Conocer a Dios. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, es solamente esa doxología de muchísimas. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están llenos de ella. Pero básicamente eso es la expresión de un rey que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos refleja en esas palabras la magnificencia de Dios, pero también la condición nuestra. La condición nuestra. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me hayas salvado? Yo no tengo nada mejor que aquel que está sin salvación. ¿Quién puede enorgullecerse de ser un cristiano? ¿Quién puede mirar en menos a otros por ser cristiano? Pero eso no es el sentimentalismo de hacer alianzas o mantener lazos con personas que blasfeman de Dios. No las estamos condenando. Dice, ten misericordia. Si hay una necesidad en la cual yo puedo cubrir, lo hago. Pero otra cosa es establecer vínculos. Volvemos a Judas. Aquí la doxología nos va a llevar a algo que es también súper relevante, porque dice, para guardaros sin caída. Guardaros sin caída. ¿Cuánta gente cristiana, estoy hablando de cristianos, cree que su salvación se puede perder? ¿No es cierto? Hay mucha gente que vive con ese temor, que no es el temor de Dios, sino que es un temor de no hacer, en el buen sentido de la palabra, lo correcto para mantener su salvación, para mantenerme salvo. Un Dios todopoderoso, un Dios todo bondadoso, todo misericordioso, un Dios de absolutos, ¿dejaría en manos de la criatura la capacidad de sostener la salvación? La lógica respuesta es no. Porque Él no solamente nos salva,
sino que Él también nos guarda. Él nos guarda. Él nos guarda, no nosotros. Él es el que, esa palabra es una palabra en el griego, es vigilancia militar. A eso es lo que significa. Él vigila nuestra vida y nos mantiene, nos preserva como salvos, como sus hijos. De Él depende. Por eso es que el Evangelio de Juan, Jesús varias veces dice: mis ovejas, nadie las quita de mi mano, nadie las quita de la mano del Padre. Y Jesús claramente enseña, pero dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿No es cierto? Y eso también es importantísimo, porque todos los cristianos, a todos los cristianos se nos ha pasado más de alguna vez por la cabeza si soy o no cristiano, por lo que dije, por lo que pienso, por lo que me viene a la mente. ¿No es cierto? ¿Te imaginas si dependiera de eso? ¿Quién podría hoy día limpiar el disco duro de su cabeza todos los días para sacar toda la mugre, ¿no es cierto?, y que no se vuelva a acumular? Eso no es posible. Tenemos que luchar contra eso. Nuestra naturaleza carnal tratando de tomar el lugar y nuestra naturaleza espiritual echando para afuera eso. Pero es una batalla. Por eso dice que aunque andamos en la carne, no vivimos según la carne. Vivimos según el Espíritu. Pero dice el apóstol Pablo: ahora todavía vemos medio borroso, todavía nos seguimos extendiendo, seguimos luchando. Hasta el día en que se concrete la redención total y recibamos un cuerpo glorificado. Ahí ya el pecado no tendrá cabida en nosotros por naturaleza. Por naturaleza. Entonces el Señor nos guarda, claro que sí. Salmo 12:7. Entonces la alabanza de Judá es reconocer: tú me guardas, Señor. Tuya es la salvación. Tuya es la fuerza para mantenerme salvo, aún a pesar de mí. Salmo 12:7. David está cantando aquí: tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Para siempre. ¿No es cierto? Confianza en que es Dios, nuestro Señor, quien nos guarda. Proverbios 3. Proverbios 3. Versículos 25 y 26. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Un verdadero hijo de Dios nunca jamás va a perder su salvación. Nunca va a quedar preso del pecado. No que no cometa pecado, preso del pecado. ¿Qué dice Romanos? Y Él los libró de la ley del pecado. Cuando Jesús pagó en la cruz la deuda por mi rescate, eso significa que yo posicionalmente pasé de muerte, estar separado de Él, a vida. Tengo vida espiritual, tú tienes vida espiritual, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces ese Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para luchar contra nuestra naturaleza carnal. Aunque caemos en pecado, no vivimos en el pecado ni practicamos el pecado. Quien se llama cristiano, se dice cristiano verbalmente, pero practica el pecado, entonces no lo es.
no lo es. Y cuando no lo es, lo que queda es orar por salvación para esa persona. Orar por salvación. Pero no establecer vínculos o creer que yo lo salvo. O creer que si pasó esto, entonces ya perdí mi salvación. Imagínense si el rey David hubiese pensado eso. Si el apóstol Pablo hubiese pensado esto. ¿No es cierto? Si Pedro hubiese pensado esto, todos ellos ya habían perdido la salvación. Y la pregunta es, si hoy el Señor me ha salvado, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo pierda la salvación? ¿Cuál es el pecadómetro que indica que estoy cerca de perder la salvación o que ya la perdí? ¿Cuál es? No existe, porque ya si pienso mal, ya la perdí. Eventualmente, si fuese yo quien la tengo que mantener. Entonces, 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 9. Primera de Corintios 1, versículo 4 al 9. Fíjense que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Sabemos todas las características de la iglesia de Corinto. Sin embargo, en Corinto había hijos de Dios. Seguramente había también algunos que no lo eran, estaban infiltrados, de hecho era así, porque de aquí viene el texto que habla de que los agentes de Satanás se visten como ángeles de luz, pero aún así Pablo está hablando a una iglesia. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, fiel es Dios. Él nos confirmará. En Corinto había cristianos. En iglesias apóstatas el día de hoy o en estos lugares apóstatas hay cristianos. ¿Y saben lo que va a hacer Dios? Los va a sacar de ahí. Los va a sacar de ahí. Sus ovejas oirán su voz y saldrán de ahí. Y buscarán el alimento que Dios quiere darle. Y probablemente para esas ovejas sea re difícil porque han hecho lazos a lo largo del tiempo. Pero el Espíritu Santo los va a redarguir que no pueden seguir ahí. Que no pueden seguir ahí. Pero si la persona dice, pucha, es que toda la vida yo... que aquí tengo toda mi contacto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo va a andar el negocio si la mayoría de la gente? Yo creo que si el Señor sabe, si además, bueno, son cosas secundarias, no es tan importante. Bueno, una verdadera oveja de Dios no va a quedar tranquila nunca. Nunca. Y va a salir, con dolor, como sea. Pero va a salir. Entonces, la claridad de que Dios nos guarda es algo que nos da paz. Paz para predicar libremente el Evangelio. Para saber que no tengo que maquillar el Evangelio, no tengo que obviar partes del Evangelio, porque si sus ovejas oyen su voz, van a venir a Él. Van a venir a Él, van a entender, van a aceptar.
van a conocer, van a comprender, van a crecer, van a madurar. A lo mejor al principio no entendían todo. A lo mejor al principio le chocaron cosas. ¿A cuántos de nosotros nos chocó? Espero que esté en tiempo pasado. El tema de que Dios es soberano para elegir a quien a Él se le dé la gana. Pero ¿cómo? Eso no puede ser, porque... O sea que somos títeres. No sé qué somos. Yo estoy hablando con Dios y de Dios. Si es alguien de Dios, es Dios. Es Dios. Veamos Efesios, capítulo 1. Vamos a ir rapidito del 3 al 14. Ustedes después en su casa, ¿no es cierto?, lo repasan. Estos son textos para guardarlos, ¿no es cierto?, y después repasarlos en función de lo que estamos aprendiendo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es doxología. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Aquí abajo de repente nos va a tocar nuestra dosis. ¿Ya? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Lo mismo que Judas. ¿Cómo un Dios tan grande nos va a presentar sin mancha? Voy a hablar en título personal, sin mancha a mí, que me miro para adentro y parezco entre un dálmata y una cebra, lleno de manchas. ¿Cómo? Entonces ahí viene que tengo que hacer cosas. No, tengo que conocer más a Dios, tengo que permitir que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, moldee nuestro carácter. Apréndete bien, Gálatas 5, el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere que haya en tu vida y que dé evidencia de que eres un hijo de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. A esas cosas Dios no le aplica su ley. ¿Cuánto de eso abunda en nuestras vidas? Eso es lo que identifica realmente a un hijo de Dios. Bendito sea el Dios y Padre. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Después estudia esto, hermano, y anota palabras importantes que van en esta dirección. Que Él nos salva, no por mérito, que Él nos sostiene. Nuestros hermanos de la época de la Reforma le llamaron a esto la perseverancia de los santos, que significaba el hecho de que los santos, los hijos de Dios, perseveran y permanecen siendo santos por la obra de Dios, no por la nuestra. Ok, ahí sí. Entonces, dice el versículo 8. Perdón, el 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjese en qué parte, en cualquiera de estas partes que estamos leyendo, donde aparecemos nosotros. Interviniendo en algo. Dándonos, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto
en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Somos parte de un plan más grande. En Él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados, otra vez, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Estudia ese pasaje. Ve, por eso no leemos cosas cortitas. Busca ahí dónde aparezco yo aportando algo. Porque nos da hasta la inteligencia y la sabiduría. A lo mejor tú tenías una inteligencia natural para resolver problemas matemáticos, que Dios no me dio a mí. Pero aún esa inteligencia natural viene de Dios. Pero lo que está hablando acá es la inteligencia espiritual para entender su palabra, para amar su palabra, para aplicar su palabra. Y eso lo hace el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Entonces, todo es de Él, por Él y para Él. Eso es la doxología. Vamos a Judas una vez más. Versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él es poderoso para guardarnos sin caída, porque Él nos salvó. Aunque nosotros caemos en pecado, no practicamos el pecado. ¿Y qué dice Primera de Juan? Que ratifica que los cristianos cometemos pecado, pero no nos gozamos en el pecado, no practicamos el pecado. El pecado nos duele. Nos duele porque ofendemos a Dios en primer lugar y seguramente dañamos a otro. Cuando alguien empieza a justificar su pecado, esa persona, el Espíritu Santo, puede que al principio uno dé como la pelea y quiera justificar, pero el Espíritu Santo, vuelvo a insistir, la obra de Él te redarguye y no puedes vivir con eso. Si eres un hijo de Dios verdaderamente, nunca, jamás te vas a abstraer de ese pecado y tarde o temprano vas a tener que confesarlo. Si has asumido eso como una realidad y que hasta te lo mereces, entonces pondría en duda realmente si eres un hijo de Dios. No importa cuánto sepas, no importa cuándo asistes, no importa eso. Si todo eso no va en función de esta transformación, entonces eres una persona religiosa, nada más. Pero el Espíritu Santo nos redarguye. Es tan maravilloso la obra de Dios y tal su poder de preservarnos, que dice 1 Corintios que si incluso nunca nos va a meter en una tentación o nos va a poner delante algo de lo cual no tengamos una salida. Todo está planificado, todo está planeado. Si no encuentro la salida, es porque estoy inmaduro, es porque no he crecido y estoy cayendo en la misma cosa una y otra vez. Pero para eso es el conocimiento de su palabra, para tener sabiduría, para tener esa capacidad, ese conocimiento de discernimiento. Pero aún así podemos cometer pecado. Y cuando cometemos pecado, ¿qué hacemos? Abogado para con el Padre, defensor para con el Padre tenemos aquí a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso está dicho a cristianos, no a inconversos. El cristianismo no consiste en arrepentirse una vez. Eso provocó el cambio posicional. El cristianismo consiste en que nos arrepentimos todos los días, porque todos los días estamos de alguna u otra manera pecando contra Dios. Y eso es lo que
Dios quiere. Por eso es que cuando nos dice que nos presenta sin mancha, está hablando de lo posicional. Lo posicional. Nosotros ya somos hijos de Dios, ya incluso nos ve glorificados, pero no por nosotros, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es lo que nos hace aceptos al Padre. Es eso, hermanos. Eso quita toda influencia, todo mérito que yo pudiera haber tenido en el proceso de salvación y aún en el proceso de mantención. Incluso, no es el tema de ahora, Él coloca el querer y el hacer. ¿Eso significa que tengo que esperar hasta que salga? No. Un hijo de Dios va a ser redarguido a buscar la iglesia, a buscar su palabra. Ese impulso viene de Dios. Ese impulso viene de Dios. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Recuerdan? Esforzarnos. Esforzarnos y ser valientes. Entonces, es todo un proceso que no logramos nosotros dimensionar en su totalidad, pero está ahí. Está ahí. Y finalmente, versículo 24, segunda parte. Presentaron sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Un día, Dios, vamos a ser presentados cara a cara delante de Dios. La gloria de Dios, cuando Moisés en el Éxodo, recuerda, le dice, muéstrame tu gloria. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No puedo, porque si te muestro mi gloria, tú mueres. Mueres. Cuando Isaías vio el trono de Dios, dijo, estoy muerto. Porque inmediatamente Isaías vio quién es Dios e Isaías vio quién era él. Estoy muerto. Cuando Ezequiel ve esto, se tira al suelo. Cuando los apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, acompañan a Jesús y este se transfigura, se tapan, se llenan de temor. Cuando Juan, en el Apocalipsis, ve la imagen de Jesús glorificado, dice, caí como muerto. No tenemos así la capacidad de presentarnos delante de Dios, pero un día, cuando estemos en cuerpos glorificados, seremos presentados delante de Dios y le veremos tal cual es. Y no solamente no moriremos, sino que será el día más glorioso, más gozoso que nosotros pudiéramos pensar humanamente. Entonces, es maravillosa esta doxología. Imagínense, hemos visto un solo versículo, no vamos a ver el 25. Pero yo los invito, hermanos, a que lo repasen, tomen los versículos que se entregaron, los pasajes, no solamente versículos, porque tenemos un complemento y nos vuelve otra vez a quienes somos como hijos de Dios, que no ganamos nuestra salvación, que no sostenemos nuestra salvación y que la honra y la gloria toda es de Dios, que lo único que nosotros debemos hacer es profundizar, ser valientes, esforzados en conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo, no por medio de la experiencia mística, sino por medio de su palabra. La transformación que venga a nosotros cada día, a que moldee nuestra mente caída a la de Él. Y eso es todos los días hasta que Él venga por nosotros. Pablo está a pocas horas de ser decapitado y sus palabras son: terminé la carrera, ¿no es cierto? Ya sé que en un par de horas me van a cortar la cabeza, que era entre comillas la forma, el beneficio de ser soldado romano, que le cortaran la cabeza y no morir crucificado o de otra manera más cruenta. Pero él dice tras cartón:
pero todavía me extiendo. Todavía me extiendo. O sea, en estas horas todavía puedo conocer más a Dios. Conocer más a Jesús. Versículo 25. Al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Y acá Judas va a poner el foco en Jesucristo. Como Dios. Como Dios. Jesús no es algo inferior a Dios. No es alguien menor que Dios. No es alguien creado por Dios. La aberración de Testigos de Jehová, Adventistas y otro tipo de religiones que bajan a Jesús, ¿no es cierto? Ya todo lo que se haga de ahí en adelante está pervertido porque Jesús es Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Alabamos a Dios con todo nuestro corazón. Pero, cuidado, usted y yo podemos alabar a Dios de boca, pero deshonrarlo con nuestros actos y nuestros hechos. Esto no se trata de, no, para la gloria de Dios, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. No. Porque ¿sabes qué? La gran mayoría de las veces, y uno tiene que tratar de evitar esas cosas para no ofender a Dios y para no dar una imagen, porque yo viste toda la vida, gloria a Dios, y mira, porque queremos parecer, porque queremos. Si todo el día andamos, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorifiquemos a Dios en nuestros actos, en nuestros hechos. No estoy diciendo no digan gloria a Dios, pero ese es una muletilla y eso es pecado. Y eso es pecado. Pero está como enquistado. Glorificamos a Dios con todos nuestros actos, nuestros hechos. Judas, después de enseñar 24 versículos, al final dice, al único soberano, gloria a Dios, después de esos 24 versículos. Si nosotros estamos viviendo en el Señor, buscando su rostro, luchando con nuestra naturaleza carnal, ¿le damos gloria a Dios? Claro que sí. Y esa gloria es recibida como un aroma fragante, porque son los sacrificios vivos de alabanza a Dios, no sacrificios muertos como en el Antiguo Testamento. Hermanos, terminamos la carta de Judas. Espero la sigan masticando a lo largo de las semanas. Que quiera Dios que hagan de esto una forma devocional para ponernos frente a Dios, y que cuando la palabra por medio del Espíritu o el Espíritu Santo usando la palabra golpee, no nos endurezcamos. No nos endurezcamos. Nosotros no debemos vivir de la apariencia, debemos vivir de la realidad de quiénes somos y de los cambios que Dios hace en nosotros. Todos somos pecadores, sí, pero somos pecadores salvados con un propósito, dar gloria a Dios, dar gloria a Dios. Nos ponemos de pie para orar. Señor, al concluir esta carta, difícil, Señor, porque nos confronta con una realidad permanente nuestra de querer acomodar las cosas, Señor. Padre, las denuncias de Judas contrastan con la doxología final, Señor. Porque después de escribir una carta dura, termina dando gloria a tu nombre, Padre, porque ciertamente todo lo que en ella está escrito y en toda tu palabra, Señor, es para nuestro bien. Es para hacernos más semejantes a ti, Señor. Cuando los cristianos entendamos que el propósito principal y casi único que tú tienes con nosotros en esta vida es hacernos semejantes a tu Hijo, podremos tener una mejor dimensión de lo que realmente debemos y no debemos hacer. ¿Qué es tuyo? ¿Qué no es tuyo, Señor? Gracias, Padre amado. Te amamos y te glorificamos en el santo nombre de Jesús. Amén.